Why you left me alone? Mommy? Please, come back. To license it. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Anytime, Lord. From the dry dust, bring me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, take me. Out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Chains, bring me. Línea paranormal. Desearías que fuera ficción. Imagínense que se van a dormir como cualquier noche. Se meten en la cama sin esperar nada, excepto empezar a perder la conciencia e irse directo al mundo de los sueños. Al otro día será un largo día, quizás un día nuevo. Todo marcha normal hasta ese momento. La noche viene bien, ya estás durmiendo y de repente abrís los ojos. Te despertaste, pero estás dormido, con los ojos bien abiertos. Intentás moverte, pero no podés. El cuerpo no responde. Intentás de nuevo moverte una y otra vez, pero es como si estuvieras completamente desconectado. Estás en la cama, atado, inmovilizado, y empieza la desesperación. Si bien está todo oscuro, algo podés ver. Observas la pared, el techo, la ventana y ves a tus pies, o a veces a tu lado, alguien que está parado, de pie. Está todo vestido de negro. No se le puede ver la cara. Es como una sombra, pero tiene consistencia. Es sólida. Y se para ahí y te observa. Muchas veces desde lo negro de su rostro, otras a través de dos ojos rojos que como fuego se encienden hacia vos. Tienen una característica especial, y es que usa un sombrero y se queda ahí cada vez más cerca tuyo. Normalmente no te toca, pero su presencia ya es suficiente para que te sientas aterrado. Detrás de él aparecen otras sombras que se esconden, se mueven y acechan. Pareciera que vinieron todos juntos. Intentás moverte nuevamente, pero es imposible. Y en el punto máximo de desesperación, te despertás de un salto y estás en la cama, en la misma posición en la que estabas en esta especie de sueño. La noche siguiente recordás lo que pasó y te vas a dormir con miedo. Casi no dormís esperando que el hombre extraño del sombrero regrese. Y esa noche no ocurre nada, pero sí la siguiente. Y así comienza la pesadilla de la parálisis de sueño. Una pesadilla consciente donde estás indefenso y paralizado ante un monstruo que acecha en la oscuridad. Las noches no volverán a ser las mismas después de esta. La parálisis de sueño se va a transformar en algo que te va a atormentar al dormir y al estar despierto, porque sabes que en algún momento te vas a ir a dormir. Y en ese momento va a aparecer él. El fenómeno de la parálisis de sueño es algo que afecta a más gente de lo que uno cree. No conozco una estadística,
pero se ha leído por ahí que 1 de 1000 la padecen, y creo que son más de uno. En la parálisis sucede lo que comentamos al principio: te dormís, te despertás, no te podés mover, te desesperás y te despertás, y muchas veces te despertás dentro de otro sueño, lo cual genera un ciclo que es claramente una pesadilla. Conozco mucha gente que lo ha padecido y mucha gente que la padece. Es probable que vos, que estás escuchando esto en este momento, lo hayas vivido alguna vez. Más allá de esto que es o puede ser un fenómeno físico, hay algo que escapa a lo físico, a lo psicológico, mental o como se lo quiera llamar, que es la aparición de este hombre, del hombre del sombrero, del Hatman, como lo conocemos muchos. Es increíble y asombroso cómo el Hatman se le aparece a miles de personas. Muchas de ellas no tienen idea de quién es el Hatman. Desconocen totalmente su existencia y desconocen que esto no solo le ocurre a ellos, sino que a muchísimas personas en todo el planeta. Y muchas veces el hombre del sombrero no está solo. Algunas veces están estas sombras con él que mencionamos, estos secuaces, que son varios, y cuando estás en ese estado te rodean entre todos y te observan. Las visiones son varias, y esto no es nuevo, ha aparecido en cuadros muy antiguos, en grabados muy antiguos. Entre monstruos y otros seres que aparecen mientras estás dormido, hay inclusive algunos llamados demonios del sueño, que en algún momento lo vamos a charlar, pero el hombre del sombrero es el más común. Nunca voy a olvidar que un amigo me dijo, no hace mucho, no sabes lo que me pasó anoche. Estaba durmiendo y al lado de mi cama se me apareció un hombre todo de negro con los ojos rojos. Lo peor de todo es que cuando me despierto, de un salto, mi mujer hizo lo mismo al mismo tiempo que yo. Y me dijo que había soñado con un hombre todo de negro, con un sombrero y con ojos rojos. A veces también pasa esto en parejas que están durmiendo, los dos ven lo mismo, los dos sueñan lo mismo. Parejas o amigos. Y a esto iba. Quizás este es una de las entidades que más me toca de cerca, porque cuando era pequeño lo tuve que vivir. La primera vez fue en la escuela primaria, en la casa de uno de mis mejores amigos de toda la vida. Apareció a los pies de la cama. Y han pasado muchos años de esto, y aún es un recuerdo frecuente que aparece. Ya siento más grande, en la escuela secundaria lo encuentro en un relato de otro compañero de clase. Lo curioso es que el hombre del sombrero acá lucía diferente. Esta vez tenía cara y una sonrisa muy fea, con orejas muy grandes, y nos sonreía desde las sombras. Ambos relatos, con años de diferencia, en otras provincias, hablaban de la misma criatura. Muchas veces siento que una noche de estas me va a volver a aparecer, y estoy como quien espera a que llegue el Hatman, noche tras noche, y ya pasaron 30 años de eso. Con respecto al origen del hombre de sombrero, es incierto, no sabemos lo que es. Las teorías son muchas: demonios, espíritus, larvas o parásitos astrales, seres multidimensionales, inclusive aliens. Mucha gente ha relacionado el fenómeno de parálisis con la presencia de abducciones. Si los comparás, hay algunos puntos en común. La verdad es que no lo vamos a saber y quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que está ahí siempre acechando. Los afectados por la parálisis no han encontrado mucha respuesta en la medicina o en la psicología. Eso es lo que dicen ellos. Hay ciertas explicaciones científicas, mas no hay una solución aparente. Y los factores que influyen en la parálisis del sueño, dicen, son muchos, sobre todo el estrés. Pero el hombre del sombrero no tiene una explicación real para nadie. Muchos han cambiado completamente su rutina para ver si este fenómeno cesaba de sus vidas. Más ejercicio, dieta sana,
meditación, etc. Pero el ser volvía cada noche y vuelve cada noche. Otros han encontrado solución en la oración. Quizás la fe sea una de las mayores respuestas a todo esto. Quizás en lo más oscuro de nosotros estas entidades viven y después se manifiestan, pero a mí me pasó de niño. Y en ese momento creo que mi vida estaba bastante libre de oscuridad, o al menos eso recuerdo. No hace mucho en una serie vi como una mujer estaba siendo atacada por un demonio mientras dormía, y ella tuvo la idea de escribir y pegar algo en el techo de su casa en un cartel. Al ser atacada por el demonio, ella miraba el cartel y no lo podía leer. Y decía que cuando dormimos hay una parte del cerebro encargada de leer que está desactivada. Por lo tanto, cuando soñamos no podemos leer. Por ende, nos damos cuenta que lo que estamos viviendo realmente es un sueño. Quizás sea algo que vale la pena probar si estamos sufriendo esto. Siempre la respuesta va a estar adentro nuestro. Cada persona es diferente, así que cada camino a solucionarlo es diferente. Muchas veces el fenómeno desaparece por la ausencia de un elemento fundamental, que es el miedo. Algo está muy claro, y es que los habitantes de la oscuridad tienen en nuestro terror un sustento y un alimento constante. Cualquier tipo de energía negativa es alimento para estas bestias, y todos sabemos que cuando miramos el miedo a la cara, este desaparece. El peligro puede ser real, pero el miedo sigue siendo una sensación invisible e inocua, aunque sé bien que es inevitable sentirlo. Pero sí existe, o de alguna manera podemos enfrentar esta oscuridad desde adentro y decir firmemente que no vamos a temer. Quizás este monstruo desaparezca. Al darle la espalda al miedo, este desaparece. No va a ser fácil, pero va a ser un comienzo. El hombre del sombrero será otra entidad que agregamos a nuestro bestiario. Otro ser que viene desde otro plano a robarnos la humanidad, a aterrarnos, a robarnos el sueño en una noche que parece eterna. Bienvenidos a Línea Paranormal. Everybody's looking
los ojos. Aún tenemos más miedo para invocar. Bienvenidos a todos a Línea Paranormal, aquí en Radio Cantilo. Hoy estamos hablando de parálisis de sueño y de El Hombre del Sombrero. Este personaje tan único y tan oscuro que aparece cuando estamos durmiendo y se manifiesta quizás en manera de pesadilla. El Hombre del Sombrero, como había contado, fue una de las experiencias que más me ha marcado a mí en mi vida, porque lo he visto de muy chico. Y no es la primera vez que me ocurre. También han sido muchísimos, pero muchísimos los casos donde personas reportan que han vivido exactamente lo mismo. El proceso es muy similar. Te dormís, no te podés mover, y ahí es donde aparece. Es un misterio y va a seguir siendo un misterio siempre, El Hombre del Sombrero. Y creo que nunca se va a terminar. Quizás crezca más, quizás aparezca más en otros lugares, en más lugares. Quizás aparezca esta misma noche, después de escuchar esto. Y no es una invitación, simplemente es algo que puede llegar a ocurrir. Así que si les llega a ocurrir, esperemos que no, mándenos sus audios al 1161-395935 o pueden buscarnos por @Línea Paranormal. Vamos a estar ahí contando historias, escuchando historias y compartiendo un poquito de este mundo que se esconde ante nuestros ojos, pero que podemos sentirlo y muchas veces podemos verlo. Hoy también en Línea Paranormal vamos a tener dos casos de dos personas que nos mandaron vivencias que han tenido, que tienen que ver con todo esto. Y uno de los casos puntualmente, para variar, me toca a nivel personal, porque es algo que yo también he vivido. Siempre cuento esto y siempre lo insisto, nos pasan cosas en común. Este tipo de cosas se repiten y se repiten y se repiten. Cambian los escenarios, cambian los lugares, cambian los estados, cambian nuestras edades, crecemos, pero siempre están ahí dando vueltas, esperando para ser compartidos. Compartirlo es una manera de exorcizarlo y nosotros hacemos la resistencia al miedo. Porque todo esto da miedo. La idea no es propagar el miedo, sino que es darle en la cara, de frente, a este terror que muchas veces nos invade cuando nos enfrentamos a lo desconocido. 1161-695935, @Línea Paranormal en Instagram, o pueden buscarnos por Twitter, @Radio Cantilo, @RodrigoGF75. Vamos a estar todo el tiempo, toda la semana, más en esta cuarentena, en este tiempo de introspección tan grande. Gran momento para quedarse en su casa. Quédense en sus casas, no salgan, cuídense, cuiden a los que están al lado de ustedes. Nosotros vamos a compartir una canción y en breve vamos a volver con más de Línea Paranormal, porque tenemos para contarles una historia. Siempre decimos que las historias que vemos en el cine tienen un trasfondo, siempre nacen de algo, no son solo imaginación. Quizás la imaginación exacerba la historia, pero hay un origen. Hoy vamos a contar el origen de alguien
que todos conocemos y alguna vez hemos visto.
horror real. Porque la línea que separa lo real de la fantasía no existe. No existe. En 1981, 18 jóvenes refugiados de la etnia Hmong, proveniente de Laos, estando sanos, murieron misteriosamente mientras dormían. Se decía que estaban atormentados por sus pesadillas, tratando desesperadamente de mantenerse despiertos, pero eventualmente el agotamiento se establecería y sus ojos se cerrarían para nunca más volver a abrirse. El primer caso fue reportado en 1977. La víctima era un médico llamado Lee Howa del condado de Orange, California. Un trabajador social que lo conocía le dijo al LA Times que estaba sorprendido al enterarse de su fallecimiento, ya que él estaba en excelente estado físico y muy consciente de su salud. La sorprendente morbilidad de estos casos llamó la atención de los medios y se convirtió en una preocupación cultural para los Hmong y desconcertó a la comunidad médica. A medida que aumentaba el conteo de muertes, el Centro de Control de Enfermedades comenzó a investigar. Solo unos 35.000 Hmong vivían en Estados Unidos en ese momento, pero la proporción de víctimas con respecto al total de la población significaba un porcentaje demasiado alto. Los hombres Hmong tenían más chances de morir de terror nocturno que en un accidente automovilístico, un homicidio o una enfermedad. Aunque parecían particularmente susceptibles, los Hmong no fueron los únicos que sufrieron este fenómeno. Hombres asiáticos sanos en todo el mundo, entre 20 y 45 años, murieron repentinamente mientras dormían. Entre los años 70 y mediados de los 80, se informaron 110 muertes similares. Sin embargo, no surgió una causa definitiva de ello. ¿Tenía algo que ver el folclore con eso? Los Hmong creían o creen en un demonio de las pesadillas llamado Dap Sog. En las experiencias de muerte o en las experiencias de pesadillas, el comienzo era con una advertencia de la presencia de un ser extraño junto a su mano. A las víctimas, inmediatamente, los invadía una sensación de horror, para a continuación comprobar cómo sentían una fuerte presión sobre el pecho que les impedía respirar con naturalidad. En la gran mayoría de las ocasiones, los durmientes no conseguían ni siquiera vislumbrar la figura de este ser onírico que los visitaba, pero sí sabían que era malvado y peligroso. Uno de los testimonios recopilados por una doctora llamada Adler, quien estudió este caso, procedía de un hombre de 58 años que describió el primer ataque nocturno padecido cuando tenía 19 o 20 años. Y dijo: yo estaba en mi cama por la noche. Había gente en el otro lado de la casa y los oía hablar. Todavía estaban hablando afuera, oía todo, pero yo sabía que alguien más estaba ahí conmigo. De repente llegó un cuerpo enorme, parecía un gran animal, casi de peluche, como esos que venden por acá. Él se puso sobre mi cuerpo y tuve que luchar para intentar salir de ahí. No me podía mover, no podía hablar en absoluto, ni siquiera podía gritar, ¡no! En el momento que todo había terminado, recuerdo que había otras 4 personas dentro de la habitación y me dijeron: oye, ¿tú has hecho todo este ruido? Era yo tratando de luchar contra mí mismo y estaba muy, muy aterrado. Ese espíritu en particular era grande, de color negro, y era peludo, con dientes gigantes y ojos gigantes. Yo estaba muy, muy asustado.
La cultura Hmong identifica al protagonista onírico de esta traumática experiencia con el nombre de Tsog, una suerte de demonio. Más allá de esto, las teorías médicas acerca de estas muertes fueron muchas. Algunas sospechas de insuficiencias cardíacas, muchos culparon al estrés del choque cultural. Un líder político, inclusive de los Hmong, atribuyó las muertes a los ataques de gases durante la guerra, una especie de reacción tardía. En general, los investigadores médicos denominaron al misterioso trastorno como síndrome de muerte nocturna súbita inesperada, con la sigla SUNS. Pero las pesadillas no necesariamente tenían nada que ver con los SUNS. Esto ocurre durante el sueño, un momento en que el corazón se ralentiza naturalmente. El SUNS es una enfermedad genética que hace que el cuerpo coordine de manera inadecuada las señales eléctricas que causan que el corazón lata y lo envía a un espasmo mortal. Hoy el SUNS es detectable y prevenible por la medicina moderna, pero la pregunta de por qué atacó tan cruelmente a los refugiados Hmong en la década del 80 nunca fue respondida. ¿Las pesadillas eran más que pesadillas? El doctor Ernest Hartman, uno de los investigadores más importantes del mundo acerca de sueños, ha publicado muchos libros y documentos sobre el tema de las pesadillas. Su trabajo ha indicado que lo más común en una pesadilla es ser perseguido. Pero, ¿alguna vez notaste cuando te persiguen, rara vez te atrapan? O si te estás cayendo, te despertás justo antes del impacto. Los sueños de muerte tienden a terminar abruptamente porque realmente no entendemos qué sucede con nuestros cuerpos después de que morimos. La mente simplemente no puede calcular qué es lo que sucede, entonces te despierta. En el caso de los Hmong, estos sueños le costaron sus vidas. Al poco tiempo de que sucedió esto, un hombre llamado Wes Craven se inspiró en esta historia para crear un monstruo conocido por todos. Él contó una vieja historia que había leído sobre una familia que intentaba poner sus vidas en orden después de escapar de Camboya. Pero el hijo de la familia fue perseguido por el estrés postraumático que finalmente terminó matándolo. Craven dijo: leí un artículo en el LA Times sobre una familia que había escapado de los campos de exterminio en Camboya y logró llegar a los Estados Unidos. Las cosas estaban bien y de repente el hijo comenzó a tener pesadillas muy inquietantes. Le dijo a sus padres que tenía miedo de que si dormía, lo que lo perseguía lo atraparía, por lo que trató de mantenerse despierto durante días. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Entonces oyeron gritos en el medio de la noche y cuando llegaron a él, estaba muerto. Murió en el medio de una pesadilla. Aquí había un joven que tenía una visión del horror que todos los mayores estaban negando. De esta manera, Craven convirtió esta historia en la línea central de Pesadilla on Elm Street, y a partir de ahí nació Freddy Krueger. Quizás un Tsog, un demonio de los sueños que viene a buscarte para matarte, o el mismo hombre del sombrero que acecha por las noches. Du bist so schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Lass die Welt um mich verblassen.
den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funkeln deine Augen will die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Wie ein Juwel so klar und rein, dein feines Licht war mein ganzes Sein. Wollte dich ins Herzchen fassen, doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funken deine Augen wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Welche Kraft, was für ein Schein. Wunderschön wie ein Diamant, doch nur ein Stein. Usted se ha comunicado con Línea Paranormal. A partir de este momento, deje sus mensajes. Seguimos en Línea Paranormal. No podés mandar tu mensaje al 1161-395935, nuestra línea que está abierta a las 24 horas para recibir tu WhatsApp, para recibir tu foto, tu video o simplemente lo que quieras compartirnos. Este es un lugar para compartir las cosas que normalmente no se pueden contar o uno no se anima a contarlas, porque estamos viviendo en un mundo que lo que no comprende lo desecha. Si no te comprenden es porque estás loco. Quizás esto de alguna manera raye la locura, pero es muy real y muchas veces es muy tangible. Esta semana recibimos en nuestro teléfono 2 casos. Uno de ellos me toca muy de cerca porque lo que vivió la persona que nos mandó el mensaje es algo que yo he pasado también. Una de las tantas cosas que hemos vivido. Comprendemos desde la experiencia. Buscamos respuestas desde la experiencia siempre. Y esto es algo que a mí me ha pasado hace mucho tiempo. Ya lo vamos a escuchar, pero primero vamos a ir por el mensaje de Ariadna, una amiga que nos cuenta una historia que tiene que ver con unos sueños extraños, algo que le pasó en la casa, con algunos efectos físicos, si se quiere, mientras dormía. Ya que estamos hablando de pesadillas, vamos a escuchar lo que Ariadna tiene para decirnos. Hola Rodri, buenas tardes. Quería contar un poquito de mi historia. Esto me pasó más o menos en el año 2014, 2015, no me recuerdo muy bien. Mi nene tenía 3 meses. Una vuelta, mi ex se fue a trabajar, eso de las 6, yo me levanté con él y después me volví a dormir. En eso que me vuelvo a dormir, tengo una parálisis del sueño, donde a mi hijo se lo llevan para abajo de la cama. Nosotros teníamos la cama y pegada a la cuna. Me despierto asustada y cuando lo veo, el nene estaba con las piernas entre la cama y la cuna. Era imposible que el nene se pudiera mover así porque siempre dormía con una almohada o algo que lo resguardara. Y bueno, nada, se me quedó un resusto. Después de días que me anima a contarlo, al padre de mi hijo me dice que anteriormente a eso había tenido un sueño raro donde debajo de la cama habían brujas. Pero
brujas malas, podría así decirlo, por el aspecto, por lo que hacían. Y después relacioné eso y la verdad que me dio un poco de miedo. Después en la misma casa me pasó para un día del padre, me acuerdo muy patente, estaba sola yo, sola con mi hijo y se había cortado la luz. Yo me encerré en la pieza porque la casa ya me daba como miedo, era como muy oscura. Y entonces atiné a encerrarme. Nosotros teníamos la pieza y un pasillo que daba a las piezas. Y en el pasillo se escuchaba todo el tiempo como si fueran tacos que iban y venían, y la verdad que era imposible que haya alguien porque estaba sola, no teníamos animales, no nada. Así que esa es mi experiencia. Muchas gracias y me gusta mucho el programa. Gracias, Ariadna, por contar tu historia. Muchas veces las pesadillas nos muestran lo que los ojos no pueden ver. Siempre decimos que los sueños son este colchón, esta franja que existe entre la realidad y el otro lado. Y muchas veces en este mundo vemos las cosas con determinadas formas que nos están diciendo algo, que nos están indicando algo, o que por ahí nos están amenazando de alguna manera u otra. Los pasos en la casa, ¿no? Tacos que suenan en los pasillos. Todo indica una presencia o varias. Y la imagen de las brujas, como bien ella dijo, brujas que parecían malas. Uno tiende a poner el nombre de brujas con una connotación negativa que está muy lejos de la realidad, porque una bruja no es mala. La bruja es un ser maravilloso que está conectado con la naturaleza. Malas por ahí son las personas o las intenciones de las personas. Pero bueno, tenemos una imagen clásica que fue muy gráfica. Ella las vio de esta manera. Vaya a saber qué era lo que se escondía detrás de esta visión. Estamos haciendo el programa grabado, como saben, así que cuando pase la pandemia o cuando se calme todo y podamos ir a hacerlo en vivo, vamos a hablar en directo con todas las personas que nos están mandando mensajes para charlar más, para indagar un poquito más y para echar un poquito más de luz, quizás dar algún tipo de solución o paliativo ante estas situaciones que son bastante heavies, bastante acongojantes. Si bien pasó hace mucho tiempo, por suerte no pasa ahora, pero como pasa con las pesadillas y las apariciones de estas entidades por las noches, uno las vive de noche, pero de día las siente porque tiene miedo a que la noche vuelva a ocurrir. A veces trasciende el tiempo esta sensación. Entonces, si pasó en el 2015 y yo que he vivido casos del hombre del sombrero de muy pequeño y siempre pienso que puede llegar a pasar. Así que vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias por tu mensaje. Y ahora vamos al otro mensaje. Quiero que lo escuchen con atención. Es de Cristian. Cristian va a relatar algo que vivió él y su pareja. Luego voy a comentarles algo al respecto, algo que me ha pasado a mí personalmente. Hola Rodrigo, esto que te cuento pasó hace 8 años aproximadamente. Tenía un local de peloteo e indumentaria, era bastante grande y con una decoración, o sea, había muchas luces rojas, y como era inspirado en Independiente había diablo, fuego por todos lados. Apenas abrías la persiana, hacia mi derecha había unos puffs. La luz estaba muy lejos, o sea que cuando entrabas el local siempre estaba a oscuras. Yo entro, mi novia queda a unos pasos. Cuando voy a prender la luz veo que ella había retrocedido y estaba con las manos juntas como muy asustada. Dice haber visto una persona que estaba sentada tranquilamente en el local a oscuras. Bueno, o sea, como perdimos la luz fue, no sé, una alucinación, digamos. Pero unos días después yo me quedé trabajando tipo hasta las 2 de la mañana, un poco más. Yendo a mi casa, por la esquina, veo una persona que viene hacia mí. Como era un día de semana y esa hora es mi barrio, supuestamente debería ser algún conocido. Y freno como para esperar a esa persona. La persona nunca viene y me quedó la imagen de esa persona.
la vestimenta me parecía conocida, pero no de época. Entonces busqué una foto que tenía cuando ya era muy chico, y en la misma foto, que eran los visores esos de foto que te dan en los circos, miro, y para mí era esa persona. Cuando se la muestra a mi novia me dice, sí, es exactamente esa persona la que vi, sentada igual que como está en la foto y vestida de la misma manera. Esa persona era un primo mío que era mi padrino, que falleció cuando yo tenía, no sé, muy pocos años, o sea, 7, 8 años. Siempre me pasaron un par de cosas de este tipo, pero con él solo una vez y nunca más. No me asustó y me sentí bastante tranquilo en el momento, y después también, no sé, no me dio ningún tipo de miedo. Bueno, espero les guste la historia y te mando la foto del visor que daban en el circo abajo del puente Pueyrredón. Abrazo. Muchas gracias, Cristian, por compartir esto, por tu mensaje. Muchas veces cuando vivís algo así, la situación misma con el tiempo te va dando la respuesta. Es decir, él ve algo que se le acerca, su pareja vio a alguien sentado y después coincidieron en que la persona que habían visto era alguien que había muerto hace mucho tiempo, un familiar, en este caso un primo, un padrino, que fue corroborado por las fotos. Y esto es bastante frecuente. Recuerdo un caso en Lo Normal es Paranormal, donde una persona entraba en una habitación al mismo tiempo que la señora que se encargaba de la limpieza, y los dos al mismo tiempo se encontraron con un abuelo, el abuelo del dueño de la casa, sentado en el living. Cada uno entró por un lado de la habitación, miró para el sillón y estaba ahí sentado, y en un segundo desapareció. El caso de Cristian es muy puntual, inclusive él nos mandó una foto que la vamos a publicar ahora en las redes de Radio Cantilo y de Línea Paranormal, donde vemos a la persona que está dando vueltas o que estaba dando vueltas por su vida en ese momento. En mi caso personal, cuando trabajaba en radio en Corrientes, hace unos años atrás, trabajamos en un lugar que tenía cierta energía bastante oscura. Recuerdo una vez estar pasando de un estudio a otro y ver también una persona que estaba sentada en un sillón. Pensé que era un compañero y me llevó una gran sorpresa cuando continué caminando, entré en uno de los estudios y estaba el compañero que creía haber visto. Cuando vuelvo para atrás para volver a ver este sillón que estaba en un patio, de esos patios viejos donde solía haber aljibes, no había nadie. En el mismo lugar ocurrió que un día, un domingo por la noche, y nunca lo voy a olvidar, estábamos trabajando, estábamos operando en la consola muy relajados y vimos pasar a alguien por la ventana del patio interno que parecía que iba a dar una vuelta e iba a entrar hacia donde estábamos un amigo, un compañero de la radio y yo. Y esperamos, y esperamos, y esperamos, y esta persona nunca apareció y nunca entró. Salimos y no había nadie. La puerta estaba cerrada con llave y recuerdo en detalle la ropa que tenía, inclusive. En ese lugar pasaban cosas, en ese lugar había actividad. Muchas veces la actividad te agarra de sorpresa, no sabes con qué te estás por encontrar hasta que te diste cuenta que lo que estabas viviendo no tenía una explicación, como le pasó a Cristian, aunque él llegó a identificar a la persona, que muchas veces el familiar de alguna manera nos está cuidando. Cuando hablamos a veces de ángeles de la guarda, que todos los tenemos, no es un ángel puntualmente, a veces es simplemente un abuelo, un tío, un familiar que está con nosotros, acompañándonos y protegiéndonos de amenazas invisibles, si se quiere. Nunca lo vamos a saber hasta que estemos con ellos. Manden sus historias al 11 61 39 5935, sus historias del hombre del sombrero, de parálisis de sueño, de sombras, de familiares que han partido,
sobre todo en estas épocas, que al ser un gran momento de introspección, no podemos salir, estamos encerrados, tenemos la tendencia a encontrarnos con lo que normalmente no queremos ver o no podemos ver. Seguimos hurgando en los rincones más oscuros de nuestra vida, aquí en Línea Paranormal. Línea Paranormal, llevando luz a la oscuridad más profunda. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, plagado de misterios, plagado de pesadillas, plagado de sueños, de imágenes, de monstruos, de historias que quizás nadie te va a creer, excepto aquí, porque nos dedicamos a eso. Acuérdate que nos podés escribir al 11 61 39 5935 o hacerlo a @línea paranormal en Instagram. Pronto vamos a hacer los lives, así que estén atentos, donde vamos a hablar en general de todos estos temas y vamos a contestar muchas de las preguntas que nos quieran hacer, o inclusive compartir pantalla y analizar casos en vivo por Instagram. Estamos en una época difícil, en una época donde hay mucha oscuridad, porque la misma energía que nos genera todo este tiempo alimenta a quienes se alimentan de la energía oscura. Y esto no es un chiste. Así que estemos atentos a lo que pensamos, a lo que sentimos. No todo es absoluto. Todo se puede controlar, al menos internamente. Observemos lo que sentimos y ponemos un freno cuando las cosas se están yendo de mambo, porque es lo que necesitamos. A partir de ahí, quedarnos en nuestras casas. Quédense en sus casas, que de esta salimos entre todos. Es nuestro papel hoy en día en la historia. Simplemente eso. Quedarnos, no salir, y cuidarnos y cuidar al otro. Los esperamos el sábado que viene en otra edición de Línea Paranormal. Si quieren entrar a los canales de YouTube, los programas van a estar subidos ahí. Así que estamos en comunicación todo el tiempo, en cualquier horario del día. Les mando un saludo muy grande. Gracias a Juan, que estuvo ahí detrás de la producción y de la edición. Gracias a Josu, que está por ahí dando vueltas. Nos estamos escuchando pronto. Un abrazo muy grande y estén atentos siempre a la oscuridad. Feed. It loves my past. It's always taunting, but somehow out of grasp.